Gemelos. Jorge Luengo Espinosa. La agonía sin sobresaltos de la noche cerrada con el alba presagiaba un día más que normal, uno más de tantos en la urbanidad de Carlos, que comenzaba con el despertador suplicando, rogando que se levantara con las primeras horas de la mañana. Medio consciente en su lecho, entre imágenes soñadas, diluyéndose en los vacíos de su mente y realidades cada vez más tangibles mostrándole su verdadero mundo, sopesaba Carlos la hora y media con que aún contaba antes de tener que presentarse las dependencias de la constructora para la cual trabajaba. De un salto partió en dirección al baño, en busca de una ducha fría que lo arrancara de su letargo, mientras en la cocina hervía el agua para su acostumbrada dosis de cafeína, tal como el fiel peregrino que asiste al templo sagrado de su santo cada año. Asimismo, obraba Carlos cada mañana, sin alterar nunca su propio ritual sagrado. En el colegio, donde Eduardo se desempeñaba como profesor sustituto para un 6º año básico, tomando las clases de arte y manualidades, nadie ni nada hacía presagiar el caótico desenlace de aquella jornada. En la entrada principal, la imagen externa, casi petrificada del señor Nelson, Nelsito, como le decían algunos de cariño, inspector hacía más de 20 años junto a Morita, el portero, dando a ambos sus saludos de bienvenida como era habitual cada día. Las 8 en punto y el timbre fiel zumba llamando a los alumnos a integrarse a sus respectivas aulas. Todas las salas en orden, sin excepción, reflejo auténtico de la estricta disciplina con tintes prusianos del establecimiento. Los alumnos de Eduardo, ese día, testigos presenciales de hora y media sin clases, pasando a ser así encubridores del delinquir del nuevo docente. Eduardo, a diferencia de Carlos, no fue capaz de oír su reloj, que se deshacía a gritos implorando su despertar. Se despabiló por suerte, 9:10 de la mañana, en tanto que su hora de entrada era a las 8. De a poco comenzaban a llegar los obreros, capataces, arquitectos e ingenieros al sitio de construcción donde se edifica lo que pronto será la estructura más imponente de la ciudad, de la que Carlos formaba parte en su rol de ingeniero jefe de obras, representando a una de las más prestigiosas firmas. De ahí su vital responsabilidad sobre quienes trabajaban con él. Carlos es considerado todo un líder en su entorno. A cargo de un centenar de trabajadores, es capaz de dominarlos bajo su alero sin estresarse, menos sin mutarse ante imprevistos. Su 1,85 m de estatura, sumado a su rostro tosco y cuadrado, le impregna cierto aire de autoridad, indispensable en sus quehaceres, del que se hace valer sin tapujos a toda hora en cuanto la oportunidad lo amerita. Tan fuerte era su carácter que no era de extrañar que si por alguna circunstancia llegase tarde, contrariando sus propios principios de responsabilidad, nadie lo reprendería, ni siquiera le pediría explicaciones, ahuyentados por su personalidad e invadidos más bien por un temor reverencial hacia él, aunque tampoco hacía falta demostrar tal hipótesis, pues él mismo, diligente como era en todo aspecto de su vida y en el puesto que ocupaba, tratando de ejemplificar siempre a sus subordinados, era uno de los primeros en llegar y no pasaba por la mente de nadie un descalabro que rompiera esa costumbre. Tampoco ese día. El transmutado despertar de los gemelos no hacía mella, por lo menos hasta ese momento, en la rutina habitual de ambos, porque pese al imprevisto retraso de uno de ellos en la mañana, incluso aquel día, después de pelearse con cada conductor que cruzaba, lograba Eduardo, Carlos, para los demás trabajadores, llegar antes del toque de campana que diera el vamos a la jornada constructora, manteniendo impune a su hermano, sin atrasos en su tarjeta. Mientras el caos recién asomaba,
comenzando de a poco a tomar su forma en la obra en construcción, el sexto año, sin perturbarse ante la falta de una persona mayor que los guiara en sus asuntos liceanos, investidos de paciencia, acordaron lisa y llanamente esperar en sus pupitres sin escándalo para no provocar suspicacias, para ahorrarse la búsqueda por parte del inspector de algún profesor desocupado que los mantuviera atentos al pizarrón por una interminable hora. Solo fueron perturbados por el recreo de 15 minutos ofrecido a las 9:30, y removiéndose de sus puestos, se levantaron para ir al patio en busca del frescor matutino. Remozados, de regreso por los pasillos, se lo toparon en medio de la escalera apoyado en la baranda, mientras llevaba un cigarro a su boca, práctica que estaba prohibida, para luego escupir bocanadas de humo, y en un lento levantar de cejas los auscultó uno por uno mientras iban pasando, manteniendo una distancia profesor-alumno no acostumbrada para ellos. Eduardo, pese a su rostro tosco, como el de su hermano, solía llevar un trato más cordial con sus pupilos. Les ordenó seguir subiendo hasta el último piso, precisamente hacia el taller de manualidades donde impartiría, con mucho asombro para todos, una lección de albañilería. Por la forma como había transcurrido la mañana, el profesor ausente, el inspector sin percatarse de su ausencia y sin más remedio que asignarse al libre quehacer en la sala de clases, no sorprendió a los alumnos una orden tan disparatada como esta, que además les daba la oportunidad de renunciar a la tediosa clase de ciencias sociales por una simple distendida clase de técnico manual, libre de cuadernos, libros y lecturas. Se instalaron en una sala rústica cubierta de acerrín en las esquinas, provista de 3 mesones con torno, una mesa pequeña y junto a ella un armario donde guardar las herramientas. Un ventanal adosado en una de las paredes despejaba la sala de una penumbra total. Francisca Arteaga. Trazó Carlos con minuciosidad, luego de pasar la lista, el bosquejo del plano que ocupó un cuarto de la pizarra. Cogió una cartulina desde el armario abierto y detalle tras detalle, en una nomenclatura ininteligible para el resto, diseñó los cimientos, los sobrecimientos y los pilares y las vigas para completar la obra gruesa en albañilería, con todas las medidas y especificaciones de materiales al pie de la página, explicando todavía paciente la nueva bodega a instalar en el fondo de la sala con el fin de tener un lugar propicio para guardar las herramientas de trabajo, pues la antigua bodega no cumplía con el espacio apropiado. El alumnado atento, temeroso, irreverente, centraba su mirada ante el inusitado carácter de quien, en tono más frío y despiadado que ocasiones anteriores, carente de cualquier tono fraternal o de acogimiento, se largaba en órdenes imperativas y autoritarias como general venido de combate a instruir al nuevo régimen para la campaña. Vamos, 2 filas, los más chicos de este lado y los más grandes de este otro. Que este mismo día terminamos. Ustedes traerán la arena y los ladrillos desde abajo. Tú, a cargo de ordenar los materiales. Tú, a cargo de la argamasa. Ustedes 3 fraguarán la argamasa y tú traerás el agua desde los baños en baldes. ¿Hay mangueras? Bueno, con mangueras será fácil. Vayan a buscarla. Mientras alzaba los brazos, giraba en sí mismo, caminaba de un lado a otro, regañando a aquel por la demora o a este otro por equivocarse y desparramar la arena en un lugar equivocado, o al gordito de atrás, que pasando desapercibido por unos minutos, se sentaba en uno de los mesones simplemente a mirar al resto de sus compañeros. Los más robustos iban y venían, acarreando sacos de cemento, carretilladas de arena y ladrillos desde el subterráneo, donde se remodelaba una antigua sección del edificio perteneciente a la biblioteca. Otros se encargaban de la mezcla, improvisando en un lugar descubierto del taller, provistos de palas a falta de un bolo mixer. En tanto, el gordito remendado de su flojera se encargaba del agua para ir fraguando, y los más débiles, según lo señalara Carlos, ocupaban sus esfuerzos en apilar los ladrillos formando la primera de las 2 paredes de la futura bodega erigiéndose en una esquina. Los mandatos, las órdenes, las sugerencias, todo lo dictado se obedecía sin titubear. No obstante, la falta de pericia de sus obreros generaba resultados demasiado lentos que no lograba satisfacer al exigente jefe que pretendía, por lo menos, dejar la obra gruesa lista al término del día y al siguiente continuar hasta acabarla. Desalentado, no tanto por la ineptitud, sino más bien por la poca eficiencia con que trabajaban, delegó el cargo de capataz al Mateo del curso, Marcos,
quien coincidentemente resultó ser aquel fofo encargado de regar la mezcla, y luego de impartir las últimas recomendaciones. Viendo en su reloj lo tarde que era y recordando que no había almorzado ni tampoco desayunado, tomó sus cosas y se despidió. Nos vemos. Hasta mañana. Sigan en lo suyo. Lo siento, pero debo retirarme antes de lo esperado. Pensando para sí mismo en lo lento de aquella mañana, quizás la más pausada desde que tenía la responsabilidad de tamaña obra y que no tenía ningún deseo de alargar durante la tarde. Marcos se queda a cargo. Cualquier duda se la dicen a él y él me la hará llegar a mí. Además, por consideración especial mía, deben quedarse 1 o 2 horas más. Y un abucheo generalizado se hizo sentir, pero fue opacado inmediatamente frente al temido vozarrón. Mientras no terminen por lo menos la primera muralla, no hay discusión. Se quedan. Han estado muy lentos esta mañana. No sé qué les sucede. Sin decir nada más y rechazando cualquier tipo de pregunta para aclarar una que otra duda, se marchó a paso apresurado, pensando tomarse la tarde libre, asunto que resolvería más tarde. Un mero trámite, se dijo, pues solo le bastaba llamar a la oficina central y excusarse. Además, había dado todas las instrucciones. El trabajo restante ya no dependía de él, y ni era culpa suya la tardanza provocada por la arrogancia de los obreros ese día, que al paso que iban, difícil era que terminasen en el plazo propuesto. La singular clase de técnico manual, prolongada 2 horas más desde el consuetudinario toque de timbre, no inmutó en absoluto al señor Nelson, pues éste, confiando en la prolijidad del desempeño de Eduardo en su trabajo, no cayó en abatimientos al observar que el 6º año no se retiraba aún. Es más, curioso por quien consideraba el mejor maestro de la planta docente, subió al taller saliéndose de su rutina por un rato. Extrañado, vio asomado en la puerta del taller a Marcos, quien lo recibió bajo el dintel, impidiendo que avanzara. ¿Cómo está, don Nelson?, preguntó animado el nuevo capataz, encopetado por su cargo. Bien, acá, mirando. ¿Y cómo va la clase? Parece interesante lo que hacen para no retirarse aún. Bien, con la pega que nos dejó el profesor Eduardo, nos queda un buen rato. ¿Cuál pega? La nueva bodega. Y don Nelson, estupefacto, miraba a Marcos. ¿Qué bodega? Acá no hay que hacer ninguna bodega. La única remodelación es la que se está haciendo abajo. No sé, solo eso nos dijo. ¿Está él aquí?, interrumpió don Nelson haciéndose camino entre la puerta y Marcos. Sin esperar respuesta, ingresó preocupado don Nelson en busca del presunto responsable en medio de la caterva, mientras se sumergía atropellando a quien se le cruzara con tal de hacerse un espacio en aquella sala, ajena en esos momentos a sus incontables años de fiel compromiso con el establecimiento del cual se sentía parte. Ya puesto en posición, cercano a donde se enfilaba la incomprensible construcción, demoró el inspector intemporales minutos en digerir la escena. El frontis liderado por el negro pizarrón, trazos a regla, nomenclatura de materiales, cifras sumadas y restadas, medidas, indicaciones en una jerga enigmática y garabatos que no lograba entender. Sobre el mesón, otrora color blanco, omnipotente reflejo de la sabia autoridad del profesorado, se encontraba ahora un matiz jaspe, producto del no bien mesurado rayado a plumones de tinta indeleble. En el suelo, antes cubierto por los pupitres, la mitad del curso preparaba una mezcla de arena, cemento y agua, mientras el resto, dándose ínfulas de albañiles, erguían una pared de ladrillos en el fondo de la sala con mínima lógica ingenieril. En el intertanto de sus impresiones, asomó Marcos, indiferente a su malestar, para responder la pregunta hecha unos segundos atrás. Salió hace más de 2 horas. Aunque no dijo, creo que volverá. Nos tendrá que poner nota por la primera parte de la bodega, ¿cierto? Esperando el asentimiento de su inspector, continuó sonriente por el orgullo de ser el cabecilla de sus compañeros. Me dejó a mí a cargo. Ante la sobria respuesta, don Nelson no se alteró en sus divagaciones, pensando cómo una persona como Eduardo los dejaba solos considerando la edad de los pequeños. Aquel olvido en sus quehaceres se haría saber en los mandos máximos.
El rector haría caso de tamaña negligencia, si no lo estaban haciendo ya en este instante, apostados en la portería algunos apoderados. Tampoco se explicaba lo que pasaba por la mente de Eduardo. ¿Acaso en un arranque de locura había sometido a sus alumnos a un trabajo propio de esclavos, aburrido de sus reproches, de los padres en las reuniones infinitas de tiempo perdido entre discursos, entregas de notas y organizaciones de convivencias, o simplemente un capricho incomprensible? Solo quería espantar unos cuantos paradigmas de viejas prácticas medievales en la educación y sometía a un sexto año a un experimento piloto para ver simplemente qué resultaba. Aún más enigmático era su paradero. Ante el rector debería comparecer él y Eduardo en un rato más, él por su traspié fiscalizador, sin percatarse de lo que sucedía, Eduardo para justificar tal desbarajuste. Buenas, don Nelson. Lo sorprendió en uno de sus últimos vistazos uno de los encargados de la mezcla, quien se le acercaba secándose el sudor con un harapo rojo amarrado en su frente. ¿Le gusta cómo queda? Ante la familiaridad del lienzo usado por el chico y varios más, quienes hacían de licuadora en pos de la materia unificadora de ladrillos, preguntó: ¿Y ese paño? Se detuvo al constatar que aquellos paños desarraigados eran parte de las cortinas que antes cubrían los ventanales. Subiendo el tono, pues pese a ser de carácter débil, las circunstancias habían invadido de colores rojos furiosos su rostro, dijo grávido: ¿No se les ocurrió usar otra cosa? Se juntan todos y vamos a mi oficina. ¿Y Eduardo, por qué no está?, gritaba con el rostro transformado de tanta ofuscación y pensando en el caos que se armaría ahora. ¿Qué dirían los padres de estos niños? Y si acaso no terminaría todo en sumario interno. Ya se encaminaban los albañiles amateurs, disponiéndose en las filas, apilados con pala en mano, para abandonar sumisos la sala según las iracundas órdenes recibidas, para ser castigados. «Nos suspenderán», decía uno. «Van a llamar a nuestros padres», decía otro. «No pasará a mayores», corregía un tercero. Fue entonces cuando se desató el microterremoto. La hecatombe en la sala cundió, seguida de una nube de polvo que cegó a más de uno por un buen rato e hizo estornudar a otros, provocando la desesperación en la mayoría, que en una esquizofrenia repentina se hundieron entre los escombros en busca del compañero que pensaban perdido, y el mismo compañero pensado perdido, fuera de todo peligro, se largaba en busca de otro compañero, según él perdido bajo una ruma aún latente de materiales. Durante largos minutos cundió la desazón. En la desesperanza de alguien atrapado entre ladrillos, se volcaron todos en búsqueda de alguien, hasta que, disipado el polvo y las cegueras removidas, pudo el inspector disponer en perfecto orden a todos, alineándose y respirando al fin, un poco más holgado, la noticia de no tener que requerir botiquines ni personal de enfermería. Despertaba después de una prolongada siesta, preso de un sueño profundo que lo llevaba o traía de recónditos lugares con imágenes ya olvidadas. Apenas abrió los ojos producto del sonoro artefacto de 14 pulgadas, que a esa hora ofrecía un documental sobre animales y sus mordidas ponzoñosas a través de un canal extranjero. Deshaciéndose de la colcha que lo cubría, relegándola a un menor plano a ras de suelo, cogió aquel mando de uso universal desde encima de su velador y accedió a canales nacionales en busca del reporte diario de noticias. Calamidades, reportajes, entrevistas, crónicas o cualquier asunto de contingencia capaz de abducirlo de su realidad, pues se notaba a sí mismo compungido, culpable, achacado, no por la siesta misma que lo apernaba a la cama, sino raro, como extraviado del mundo. Sentíase ajeno a su realidad sin comprender su labor en esa cama, en esa casa, en la vida en general. Volvía en sí como el poseído vuelve desde el exorcismo, sonándole de otro planeta el noticiero central, pero en un déjà vu perpetuo que lo posicionaba a ratos como protagonista del telediario. ¿Acaso mañana también protagonista en los periódicos con su foto en primera plana bajo titulares de mayúscula imprenta? A ratos le parecía despertar no de una siesta,
sino de un sueño de día completo, como si el Valium hubiera cobrado doble efecto, y recordaba a trazos, en pequeños pedazos, su día, tal como una cinta de película cortada, unida, cortada y vuelta a unir en cualquier parte y luego exhibida, una historia amorfa sin coherencia, sin inicio que delatara el intermedio, ni intermedio que delatara un clímax, ni historia completa que concordara con un final aún más incoherente. Recordaba caras sin rasgos, lugares sin fondos y actos sin personajes. Todo difuso y a la vez miríadas escenas donde él era protagonista y director a la vez. En tal trance estaba, corroído a modo de estupefacientes, cuando una música familiar parlaba desde su celular. Su gemelo, Eduardo, lo llamaba con voz urgente desde un universo paralelo al de él. En cuanto a las sensaciones de desasosiego vividas al otro lado de la línea, tartamudeando sin saber por qué, nervioso quizás, lo apuraba a que sintonizara los canales de noticias cuanto antes, respondiendo Carlos que en eso estaba, aunque sin atenderlos demasiado. Le ordenaba, desde el auricular, aplicarse sobre el plasma, fijarse en los personajes que ahora aparecían, sus historias, lo que contaban, el caos que acaecía sobre ellos y las siniestras circunstancias. Preguntaba desde el otro lado si aquel desbarajuste no le era familiar, si lo sucedido en torno a aquellos individuos no le sonaba tragedia ya vivida, si por esas casualidades no había vivido algo similar, y declaraba a Eduardo un extraño universo durante aquel día, sin recordar del todo bien, confuso, entre nieblas, azaroso, un desparpajo de existencias desconocidas para él, tal como lo declaraban, micrófono y cámara enfrente, gemelos de lejanas plazas, pares de hermanos iguales en otras latitudes, que envueltos en raras circunstancias, por primera vez veían entrelazadas sus vidas, confundiéndose entre ellos, transmutándose en el otro antes de que sus apariencias se enredaran a terceros, o quizás esos mismos terceros de tanto trastocarlos provocaron que en un día como hoy, cada uno de los alquiladores de igual útero, en una manifestación desaforada y sin explicaciones, se dieran en la peculiar cita de ser el otro, el par antagónico, con leves resultados, como era el caso de Carlos y Eduardo, o con nefastas catástrofes generadas en los más desafortunados, cuyos resultados asomaban en boca del noticiario. Titulares de primera plana. Ya juntos, en compañía de un cabernet, analizaban ambos las situaciones, los actos, lo dicho, lo escuchado, lo engendrado, lo acontecido, en fin, todo lo vivido durante aquel día en la trashumancia del otro, del gemelo, de la vida hurtada por confusión al hermano en ese fatídico día profético, acaso anunciado mucho antes en escrituras sagradas o en simples conjeturas de brujos adherentes a Rasputín. Lo del día de ayer no era un hecho al azar. Que no uno, ni dos, ni tres pares de hermanos equivocasen sus vidas no era siquiera fortuito, y varios aventuraban a alzar sus rumores. Que se trataba de prácticas atribuibles a la quiromancia por maléficos de esta ciudad, buscando sobresalir en algún pasquín, de hechizos venidos desde el aquelarre por mujeres desdichadas en son de amores, de tretas inducidas por un grupo envidioso, cada uno de su par, pero que a falta de experiencia en actos de encantamiento solo conseguían el acabose de una ciudad por los hermanos indistinguibles, extrapolando los hechizos a situaciones inverosímiles. Recorrían una a una las noticias en las principales cadenas televisivas o mediante internet, y parecía increíble lo que llegaban a ver. Narraba Carlos lo extraño de esa sala y de impartir clases, y comentaban más risueños sobre esos apoderados indignados que se negaban a recibir las explicaciones del establecimiento, que en cuanto pudieran retirarían a sus hijos, y don Nelson en televisión sin mucho que decir frente al reportero incisivo que preguntaba que cómo no se había percatado, que cómo no se dio cuenta cuando a unos simples niños se les endilgaban tareas de edificación con materiales propios de la construcción. Reían más con lo narrado por Eduardo y su clase frente a un grupo de obreros en plena obra sin terminar, quienes sin entender demasiado solo atinaron a obedecer frente al improvisado profesor. Menos entendía el capataz a su jefe, quien tratando de apurar a sus subordinados en vaciar el concreto, no alcanzó a juntar los hombres suficientes para terminar la faena, dejando varias carretillas a medio llenar en pleno sol para quedar reducidas a formas incomprensibles, pesadas en varios kilos, imposibles de volver a su estado natural, inútiles en su labor original, llenas de cemento seco. ¿Relleno?
Preguntaba Carlos en su rol de anfitrión, alzando una botella de oscuro vidrio sobre copas vacías a Eduardo, quien luego de la conversación por teléfono viajó de inmediato desde su casa a la de su hermano para obtener más información de su función de profesor, temeroso en un principio de que su puesto peligrara, pero más relajado con los minutos transcurridos a sabiendas que su caso no era el único, ni menos el de mayor gravedad. Ahí está bien, respondía el otro, señalando con el dedo 3/4 de una copa pintada en los bordes de tanto sorber, y con la otra mano marcando una página virtual donde figuraban innumerables actos de desdoblamiento, irrisorios algunos, mundanos y sin importancia otros, y lamentablemente de carácter desastroso también lo sabían. Comentaban hilarantes, jocosos, un tanto por el vino, las crónicas y reportajes que ya eran públicos en distintos medios de comunicación. Se reían de unas gemelas que, en medio de una comida familiar, sin que nadie se percatase, tomaban de asalto al más puro estilo swinger a sus cuñados mediante juegos eróticos en la cocina, en los baños, donde sea que no pudieran ser vistas por sus verdaderos hombres, quienes se veían envueltos en agarrones, sobajeos de senos sobre sus rostros, toqueteos bajo pantalones desabrochados y braguetas abiertas, camisas desabotonadas, y ellas con sus faldas levantadas y calzones a media pierna, acaso también envalentonadas, con sus hormonas alocadas por los ahogamientos del día, provocaban el derrumbamiento de los dos matrimonios y probablemente la amistad entre ambos, pues ahora estaban avergonzadas y a la vez iracundas con sus cónyuges por no reconocer bien la diferencia entre una y otra. Se carcajeaban también de un par de deportistas, uno de ellos ferviente practicante pugilista, con años de combate en el cuerpo, orgulloso de sus cicatrices, cortes y derramamientos de sangre en la lona, traspasaba a su hermano una pelea de entrenamiento quien, pese a su estado físico propio de un portero de fútbol, y luego de un calentamiento en que la propia pera lo golpeara, no aguantó ni el primer asalto, debiendo al segundo, luego de un crochet, solicitar, en estado paupérrimo, colgando de las cuerdas, que le arrojasen la toalla. El púgil, aunque sin ser golpeado, se veía humillado por los improperios, sacadas de madre y los objetos contundentes arrojados a sus pies desde las gradas, pues en la misión de guardaballas, correspondiente al verdadero futbolista, no encontró mejor solución que calzarse con unos gordos Everlast empuñados que no daban pie para estirar las palmas. Bastó solo el primer balón que le tocara tomar, y este se le soltó a favor del delantero rival, generando las rabietas de los asistentes, quienes no pudieron parar sus reproches, ya que en una segunda pelota cruzada por el aire salía el arquero con puños arriba, dando con quijadas, mandíbulas, mentones y con todo individuo ajeno a su equipo, como si fueran costales de entrenamiento, no quedando otro remedio para el árbitro, quien también recibía un cruzado, que la expulsión. O el verdugo aquel, hermano del sacerdote de hábitos limpios y santidad inscrita en su aura, quien al momento de ingresar al pabellón de la sala mortuoria, provisto nada más de los winches necesarios para trincar al criminal, ya confesado y arrepentido en su última silla donde yacía a causa de la fatal descarga, conmovido en una misericordia repentina, piadoso como nunca antes habíase sentido, dejaba el ajusticiador en libertad a su presa y, expiándolo de toda culpa, lo proveía de ayuda en su desaforada huida fuera del penal, sin explicarse el porqué de ese acto irracional, que lo conduciría más tarde al escrutinio público por no haber enviado al violador, libre ahora, a enfrentarse frente a frente con la muerte. Y aunque las anécdotas seguían y seguían, no faltaban los errores fatídicos, aquellos traspiés que eran aludidos en páginas y páginas de suplementos editados por el morbo en la sangre y el luto, que finalmente solo ayudaban a engrosar el obituario. En esas tristezas desastrosas se detenían Carlos y Eduardo para reflexionar con cierta congoja, acentuada por una cuarta botella de vino vacía y ya prestos a abrir la quinta, pensando ahora en mitigar la tristeza que se les había venido de pronto, al sentir como suyas las penas de otros, sus pares con menor suerte. Escuchaban los relatos desde velatorios múltiples, donde las vidas habían sido arrebatadas por la negligencia del político de la ciudad, quien hasta ayer posicionaba su imagen por encima de sus contendientes en sondeos y encuestas aplicados a masas ciudadanas, y que ahora veía derrumbarse su anhelada carrera senatorial por dárselas de galeno sin experiencia previa, lo que había desembocado en la amputación de la extremidad equivocada, trasplantar un hígado en la cavidad torácica o poner silicona a una modelo en el abdomen. Lloraban también por los pasajeros muertos en accidentes aéreos, cuyas naves se precipitaron ante la impericia de gemelos resueltos a tomar el control de un 737,
tal si fuera un simulador o arcaico juego de computadora, y con el experto piloto ausente, no alcanzaban siquiera a abandonar la losa cuando ya ardían en llamas. E igual de trágico, aunque sin terminar en muerte, resultaba ser el desenlace del inocente involucrado en un asesinato que, sin siquiera haber tomado un arma, era sometido a juicio, y tal era la mala suerte que seguía confabulando en su contra, que ni el abogado fiscal y menos el juez resultaron ser tales, siendo reemplazado el primero por un actor quien en su papel de mimo no logró jamás defender al imputado, o por lo menos muy poco comprendieron su causa argumentativa, mientras que el segundo era reemplazado por un doctor en literatura, quien, basándose en los estudios sobre el proceso y la psicología de Kafka, veía en el acusado más argumentos para declararle culpable que inocente, y alzando su martillo por sobre la crispada peluca blanca, dictaba lapidarios 40 años, privado de libertad en una celda. Concluida la plática entre ambos, ya borrachos y solo con ganas de dormir, a esas horas de la madrugada y luego de tantos análisis, no era mucho lo que les quedaba por hacer. Además, por la mañana debían presentarse a sus respectivas realidades, dispuestos a presentar las disculpas del caso, con foto en mano del equivalente para evitar suspicacias, rogando no tener que enfrentarse a rabietas de un superior que, a sabiendas de lo sucedido, insistiera en vejarlo. Eso sí, acordaron tomar precauciones, pues no querían volver a pasar por lo mismo con igual o más funestas consecuencias. Habían encontrado la solución ideal y quizás inédita para no traspapelarse. Cuando en las mañanas don Nelson o los obreros lo saludaran con un rutinario «buenos días», no responderían sin antes observar sus respectivos dedos, donde alrededor del anular una ceñera lana de color confirmaría sus identidades: roja para Carlos y amarilla para Eduardo. Y previendo aún más para no dejarse llevar por escrupulosas añagazas, llevarían añadidas en sus falanges inferiores, tal como el dígito verificador de identidad después de un guión cumple su función, unas telas de yute para verificar y corroborar las cintas en las manos, aunque en tal caso de color amarillo para Carlos y rojo para Eduardo. Sus identidades, auténticas las dos, perpetuadas en un par de lanas, sin necesidad de detectarlos por marcas en la piel, branding ni cicatrices, huellas digitales, inspección de retinas ni preguntas sobre sus vidas privadas. Solo las lanas, una roja en anular de la derecha para Carlos, amarilla para Eduardo, roja en el pie para Carlos, amarilla para Eduardo, otra roja en la izquierda para Eduardo, roja en la mano para Carlos, amarilla para Carlos y Eduardo, otra roja en el pie para ambos, una roja en el dedo de Carlos, otra una amarilla en el dedo de Eduardo, una más roja en la corta mano con para dos Carlos, nudos para no soltarse en el amarilla pie de para Eduardo, Carlos y roja Eduardo, o amarilla, otra roja en el y pie otras para dos ambos, en nudo rosa una en roja ambas en el manos dedo de para Carlos, Carlos, una y en el amarilla pie en el amarillo dedo de para Eduardo, Carlos, Eduardo una la más amarilla, corta con el dos pie, nudos el dedo para de no la mano, soltarse, Carlos en el y pie de Eduardo, Eduardo, la roja y la amarilla, roja o amarrada amarilla, acá arriba, y otras amarrada dos acá en abajo, nudo rosa el pie en amarillo, ambas manos para la mano Carlos, roja, el pie amarillo Carlos, para Eduardo, Carlos amarillo, Eduardo Eduardo rojo, el índice amarillo, el pulgar rojo, Carlos el y pie, Eduardo, la el roja y pie la amarillo y rojo. amarrada aquí arriba, amarrada Carlos, aquí abajo, Eduardo, Carlos amarillo, Eduardo rojo, el índice amarillo, el pulgar Carlos, rojo, el pie Carlos, amarillo y rojo. Carlos amarillo, Eduardo rojo, el índice amarillo, el pulgar rojo, el pie amarillo y rojo.